Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, Historias Cristianas y más. Hoy vamos a hablar un poco de Moisés. La historia de Moisés. Moisés nació durante una etapa terrible para su pueblo, Israel. Habían vivido en Egipto durante cientos de años, se habían establecido allí cuando su antepasado, José, era el gobernador de Egipto bajo el mando de otro faraón. En marcado contraste con el estilo de vida privilegiado que habían disfrutado durante la época de José, los israelitas ahora eran esclavos y sufrían bajo sus amos egipcios. Todavía peor, el faraón había ordenado la matanza de todos los niños israelitas, porque estaba preocupado por el rápido crecimiento de la población hebrea. Moisés es una de las figuras más destacadas en el Antiguo Testamento. Mientras que Abraham es llamado Padre de los fieles y el destinatario del incondicional pacto de gracia de Dios con su pueblo, Moisés fue el hombre escogido para traer la redención a su pueblo. Concretamente, Dios eligió a Moisés para guiar a los israelitas del cautiverio en Egipto y llevarlos a la salvación en la tierra prometida. Moisés también es reconocido como el mediador del antiguo pacto, y se conoce comúnmente como el dador de la ley. Por último, Moisés es el autor principal del Pentateuco, los libros fundamentales de toda la Biblia. El papel de Moisés en el Antiguo Testamento es una sombra y tipología del papel que Jesús desempeña en el Nuevo Testamento. Como tal, su vida definitivamente vale la pena estudiarla. La primera vez que nos encontramos con Moisés es en los primeros capítulos del libro de Éxodo. En el capítulo 1, descubrimos que, después de que el patriarca José rescató a su familia de la gran hambruna y los situó en la tierra de Gosén, en Egipto, los descendientes de Abraham vivieron en paz durante varias generaciones, hasta que subió al poder en Egipto un faraón que no conocía a José. Éxodo 1:8. La vida de Moisés, desde su nacimiento hasta su muerte. Para conocer la historia de Moisés tienes que saber que su vida es contada en la Biblia, más específicamente en el Antiguo Testamento. La madre de Moisés, Joabed, escondió durante varios meses a Moisés, para impedir que se cumplieran las órdenes del faraón, pero llegó un momento en el que no pudo esconderlo durante más tiempo. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de la muerte. Durante un tiempo, simplemente lo escondieron, pero pronto quedó claro que necesitaban una solución diferente. Jocabed, la madre de Moisés, tramó un plan audaz para salvar a su bebé. Ella lo colocó en una canasta tejida que flotaba. Ella escondió cuidadosamente la canasta entre las cañas del río Nilo y le pidió a Miriam, la hermana mayor de Moisés, que la vigilara a escondidas. Miriam se horrorizó cuando la hija del faraón, que había venido a bañarse en el río, vislumbró la canasta. La princesa envió a su esclavo a recoger la canasta en la que encontró a un bebé hebreo. Movida en compasión, ella decidió salvar al niño. Actuando con rapidez, Miriam se acercó y le preguntó a la princesa si le gustaría que una mujer hebrea cuidara al bebé. Acordaron en el plan. Rápidamente, Miriam trajo a su madre para conocer a la hija del faraón. Llegaron a un acuerdo que permitió a Jocabed amamantar a Moisés y hasta recibir un pago por ello. Y así fue que su propia madre, una israelita, amamantó a Moisés. Cuando creció, su madre lo trajo a la hija de Faraón y Moisés se convirtió en su hijo adoptivo. Fue en este momento que la hija del faraón le dio al niño su nombre, Moisés, que significa, de las aguas lo saqué. Debido a este cambio dramático, el hijo de un esclavo israelita fue criado como un príncipe de Egipto. A pesar de su estatus elevado y su estilo de vida lujoso, Moisés demostraría que recordaba sus raíces y aún simpatizaba con sus compañeros israelitas esclavos. Asesinato y huida. Habían pasado varios años y Moisés era ahora un hombre adulto. Un día, vio a un egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. Enfurecido por este acto de injusticia y crueldad, Moisés tomó el asunto en sus propias manos. Cuando pensó que nadie lo estaba mirando, mató al egipcio y enterró el cuerpo en la arena para ocultar la evidencia. Al día siguiente, Moisés estaba caminando por ahí cuando vio a dos esclavos hebreos peleando entre sí. Cuando trató de interrumpir la pelea, uno de ellos lo miró y le preguntó si planeaba matarlo como había matado al egipcio. Inmediatamente, Moisés supo que sus acciones precipitadas del día anterior habían sido descubiertas, y temió por su vida. No mucho tiempo después,
el faraón comenzó a buscar una oportunidad para vengarse de Moisés por el asesinato del egipcio. Moisés huyó al desierto y vivió como un fugitivo de la justicia. Dándose cuenta de que su acto criminal se conoció, Moisés huyó a la tierra de Madián, donde intervino nuevamente, esta vez en el rescate de las hijas de Jethro por parte de algunos bandidos. En agradecimiento, Jethro, también llamado Reuel, dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Éxodo 2, 15-21. Moisés vivió en Madián por cerca de 40 años. Zarza ardiente. La vida en el desierto era completamente diferente a la vida lujosa que Moisés había disfrutado como un miembro de la familia real egipcia. Finalmente llegó a la tierra de Madián, donde descansó junto a un pozo. La zarza ardiente. Moisés las defendió, echó a los pastores y luego sacó agua para que bebieran los rebaños de las mujeres. Cuando las noticias de su actitud heroica llegaron a oídos su padre, éste invitó a Moisés a comer con ellos. Con el tiempo, le dio a una de sus hijas, Séfora, en matrimonio. Moisés cambió su vida por completo, viviendo como pastor y formando una familia con Séfora, y así vivió satisfecho durante muchos años. Un día, mientras cuidaba a sus ovejas, notó un misterioso arbusto que ardía. Dios habló a través de la zarza y le ordenó a Moisés que renunciara a su vida tranquila en el desierto, que regresara a Egipto a liberar a los israelitas de la esclavitud. El regreso a Egipto. Moisés se sentía muy reacio a asumir esta nueva responsabilidad. Tenía miedo y también estaba preocupado por su habilidad para hablar con el faraón. Dios le dijo a Moisés que podía llevar a su hermano Aarón para que él hablase. Así que Moisés regresó a Egipto con su esposa e hijos. Aarón se sumó a ellos por el camino y ambos se reunieron con los líderes israelitas en Egipto, ganando su apoyo. Pero los hermanos no tuvieron tanta suerte cuando se presentaron ante Faraón, diciendo que Dios quería que los israelitas fueran liberados. Faraón se negó rotundamente, diciendo que no conocía ni obedecería a su Dios, ni dejaría ir a su pueblo. Como represalias por esta audaz petición, el faraón instruyó a sus capataces que dejaran de proveer a los israelitas paja para hacer los ladrillos. Ellos se vieron obligados a recoger la paja por sí mismos, pero debían producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Incapaces de mantenerse al día con esta exigencia, los israelitas se volvieron contra Moisés y Aarón, culpándolos por la carga adicional. Las plagas y el éxodo. Moisés y Aarón no se dieron por vencidos. Se presentaron de nuevo ante Faraón, esta vez con una señal milagrosa. Moisés arrojó su vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón lograron replicar la misma hazaña. Sin embargo, la serpiente de Moisés se tragó a las demás serpientes. A pesar de esto, el faraón todavía se negaba a cambiar de opinión. Se produjo una sucesión de plagas devastadoras mientras que Moisés imploraba al faraón que dejara a su pueblo salir de Egipto. Las plagas y el éxodo. Moisés y Aarón no se dieron por vencidos. Se presentaron de nuevo ante Faraón, esta vez con una señal milagrosa. Moisés arrojó su vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón lograron replicar la misma hazaña. Sin embargo, la serpiente de Moisés se tragó a las demás serpientes. A pesar de esto, el faraón todavía se negaba a cambiar de opinión. Se produjo una sucesión de plagas devastadoras mientras que Moisés imploraba al faraón que dejara a su pueblo salir de Egipto. El río Nilo se convirtió en sangre. Montones de ranas, mosquitos y moscas descendieron sobre la tierra. El ganado de los egipcios murió. Los egipcios fueron infligidos con llagas y abatidos por el granizo. Una manda de langostas diezmó los cultivos y la tierra quedó envuelta en la oscuridad. El faraón se negó obstinadamente a permitir que los israelitas se fueran hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos de todas las familias que no habían pintado el dintel de la puerta con la sangre de un cordero sacrificado. Después de que su propio primogénito muriera, el faraón finalmente cedió. Él instó a Moisés y a su pueblo a que se fueran, y los egipcios le dieron a los israelitas muchísimos regalos cuando partían. Lo anterior es solo un breve bosquejo de la vida de Moisés y no habla de su interacción con Dios, la forma en que condujo al pueblo, algunas de las maneras específicas en que él tipifica al Señor Jesucristo, su centralidad en la fe judía, su aparición en la transfiguración de Jesús y otros detalles. Sin embargo, nos da un panorama del hombre.
Así que, ahora, ¿qué podemos aprender de la vida de Moisés? La vida de Moisés generalmente se divide en 3 periodos de 40 años. El primer periodo es su vida en la corte del faraón. Como el hijo adoptivo de la hija del faraón, Moisés debió haber tenido todas las ventajas y privilegios de un príncipe de Egipto. Él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Podemos verlos en Hechos 7:22. Como el sufrimiento de los hebreos comenzó a inquietar su alma, Moisés se encargó por su propia cuenta de ser el salvador de su pueblo. El primer periodo es su vida en la corte de... Como dice Esteban ante los líderes judíos, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Hechos 7:25. A partir de este incidente, aprendemos que Moisés era un hombre de acción, así como un hombre que tenía un temperamento fuerte y propenso a acciones imprudentes. ¿Quería Dios salvar a su pueblo? Sí. ¿Quería Dios usar a Moisés como su instrumento escogido de salvación? Sí. Pero Moisés, si estaba o no verdaderamente consciente de su papel en la salvación del pueblo hebreo, actuó precipitada e impetuosamente. Él trató de hacer en su tiempo lo que Dios quería hacer en su tiempo. La lección para nosotros es evidente. Debemos ser conscientes no solo de hacer la voluntad de Dios, sino de hacer su voluntad en su tiempo y no en el nuestro. Como es el caso de muchos otros ejemplos bíblicos, cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios en nuestro tiempo, podemos empeorar más las cosas de lo que existía al... Otra cosa que vemos de Moisés durante su tiempo en Madián es que, cuando Dios finalmente lo llamó al servicio, éste se resistió. Moisés, el hombre de acción en sus primeros años de vida, ahora de 80 años, se convirtió en una persona demasiado tímida. Cuando se le llamó para hablar en nombre de Dios, dijo que era soy tardo en el habla y torpe de lengua. Podemos verlo en Éxodo 4:10. Algunos comentaristas creen que Moisés pudo haber tenido un impedimento del habla. Quizás, pero entonces sería extraño que Esteban dijera que Moisés era el poderoso en palabras y obras, en el libro de los Hechos 7:22. Hay dos cosas que Moisés parece haber pasado por alto. Una, fue el cambio obvio que había ocurrido en su propia vida en los 40 años de intervalo. El otro cambio, y el más importante, era que Dios estaría con él. Moisés fracasó al principio, no tanto porque él actuó impulsivamente, sino porque él actuó sin Dios. Por lo tanto, la lección que hay que aprender aquí es que cuando se puede distinguir un claro llamado de Dios, hay que dar un paso en fe, sabiendo que Dios va contigo. No seas tímido, solo esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El tercer y último capítulo en la vida de Moisés es el capítulo donde la Escritura pasa más tiempo narrando, es decir, su papel en la redención de Israel. También se pueden extraer varias lecciones de este capítulo de la vida de Moisés. La primera es cómo ser un líder efectivo de personas. Moisés tenía básicamente la responsabilidad de más de 2 millones de refugiados hebreos. Cuando las cosas empezaron a agotarlo, su suegro Jethro le sugirió que delegara la responsabilidad a otros hombres fieles, una lección que muchas personas que están liderando a otros necesitan aprender ver en Éxodo 18. También vemos un hombre que dependía de la gracia de Dios para ayudar con su tarea. Moisés continuamente le estaba suplicando a Dios por el pueblo. Sería que todas las personas en autoridad presentarían una petición a Dios en nombre de aquellos que estaban bajo su cargo. Moisés era plenamente consciente de la necesidad de la presencia de Dios, e incluso pidió ver la gloria de Dios. En Éxodo 33. Fue Dios quien hizo que los israelitas fueran distintos, y ellos lo necesitaban mucho más. La vida de Moisés también nos enseña la lección de que hay ciertos pecados que seguirán atormentándonos a lo largo de nuestras vidas. Fue Dios quien hizo que los israelitas fueran distintos, y ellos lo necesitaban mucho más. La vida de Moisés también nos enseña la lección de que hay ciertos pecados que seguirán atormentándonos a lo largo de nuestras vidas. El mismo temperamento fuerte que hizo que Moisés se metiera en problemas en Egipto, también hizo que le causara problemas cuando divagaban en el desierto. En el incidente mencionado en Meriba, Moisés golpeó la roca con rabia, con el fin de proveer agua para el pueblo. Sin embargo, él no le dio la gloria a Dios, ni siguió los mandamientos exactos de Dios.
A causa de esto, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. El escritor de Hebreos dice, Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos 11:26. La vida de Moisés fue una vida de fe, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Asimismo, es por fe que nosotros, mirando con ilusión las riquezas celestiales, podemos soportar dificultades temporales en esta vida en 2 de Corintios 4:17 al 18. Por último, es interesante observar que, a pesar de que Moisés nunca pisó la tierra prometida durante su vida, se le dio una oportunidad para entrar a la tierra prometida después de su muerte. En el monte de la Transfiguración, cuando Jesús les dio a sus discípulos una prueba de la plenitud de su gloria, lo acompañaron dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que representaban la ley y los profetas. Moisés está, hoy en día, experimentando el verdadero descanso en Cristo, que un día todos los cristianos compartirán. Hebreos 4:9.